Hablemos de doctrina. Una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno. Dios bendiga. Nuevamente estamos aquí en su programa Hablemos de Doctrina. Su servidor Johnny Bulnes y mi hermano, mi querido hermano José Quiroz. Estamos nuevamente aquí delante de todos ustedes para traer un nuevo tema de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como son todos los temas de la Biblia, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos guía en la actualidad, cómo el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía. Sobre este tema hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que aprender. Y como siempre nosotros le animamos a que usted tenga su Biblia a mano, cualquier referencia bíblica que nosotros demos, pues usted pueda ir a la Escritura y poder comprobar que lo que estamos diciendo nosotros y enseñando está conforme a la sana doctrina. Esta es una buena práctica que usted tiene que hacer para que usted no simple y sencillamente crea cualquier cosa, sino que usted pueda comprobar con las Escrituras que lo que se le está enseñando está de acuerdo a la palabra del Señor, sin ponerle esos pensamientos humanos característicos de la falsa doctrina, sino hablando donde la Biblia habla y callando donde la Biblia calla. Es sumamente interesante esta manera de presentar las Escrituras porque nos enfocamos en lo que Dios dice y eso es sumamente importante para el crecimiento espiritual y recibir una leche espiritual no adulterada. Así que después de esta pequeña introducción vamos a darle entonces paso y el tiempo a nuestro hermano Quiroz, que va a ser el hermano que va a desarrollar el tema el día de hoy. Así que bienvenido, hermano, bendiciones. Vamos a desarrollar el tema de hoy que tiene que ver con la guía del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos guía el día de hoy. Muy bien, buenas noches, hermano Johnny, buenas noches a cada una de las personas que nos ven a través del canal de televisión, a través de las redes sociales también. Entonces, un gusto poder estar siempre aquí con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Mire que este tema es un tema bastante interesante porque sobre todo es un tema bíblico, ¿verdad? Un tema que lo trata la Escritura. Entonces no es un tema que usted lo encuentra en libros de texto, no es un tema de que usted lo encuentre en una revista, sino de que usted encuentra las aclaraciones correspondientes basándose en las Escrituras, ¿verdad? En los últimos años ha llamado mucho la atención o ha captado mucho el interés de las personas el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dentro del cual pues han surgido muchos movimientos carismáticos, llamaría yo. Entonces, y pues la característica principal de estos movimientos carismáticos es que, por ejemplo, involucran el hablar en lengua a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? Entonces vienen y hablan en lenguas acerca de utilizando el Espíritu Santo según ellos. Entonces es una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo hoy en día? ¿O qué papel desempeña el Espíritu Santo en la salvación o en nuestra salvación, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser salvos? ¿Tiene algo que ver el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser nacidos de nuevo? ¿Tiene algo que ver el Espíritu Santo para justificarnos? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Entonces son preguntas que usted puede hacerse, ¿verdad?
Entonces, o que usted debe hacerse conforme a la Escritura. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos salva, verdad? La respuesta se encuentra, como ya les decía, en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué sencillo ese versículo, pero a la misma vez muy significativo. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo sostengo de que pues para ser salvo por el Espíritu, pues usted debe ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y luego la pregunta se convierte: si hemos de ser guiados por el Espíritu Santo para ser salvos, ¿en qué forma nos guía el Espíritu Santo hoy en día? Que es el tema que tenemos en materia en este domingo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma nos guía el Espíritu Santo hoy en día? ¿Y por qué no puede surgir otra pregunta? Por ejemplo, ¿hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? ¿En qué forma nos guía el Espíritu Santo? Pues pueden ser por lo menos 3 posibilidades, ¿verdad? Entonces, 3 posibilidades que podemos hacerlas en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿será que el Espíritu Santo nos guía por medio de milagros? Mire qué interesante. Entonces, ¿nos introduce el Espíritu Santo directa o milagrosamente en la salvación? ¿Nos habla Él en silencio en la noche? Que muchas veces son testimonios que la gente cuenta, donde dice: el Espíritu Santo me habló. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, me habló al oído, me dijo tal cosa. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo hace ese tipo de cosas? ¿Da revelaciones especiales el Espíritu Santo? Que es otro de los puntos que la gente dice: tuve una revelación, tuve un sueño. ¿Reciben hoy en día las personas visitas de ángeles? ¿Por qué no? Dice la persona: no, y me vino a visitar un ángel y me dijo que hiciera tal cosa, y así, ¿verdad? Habla Dios a través de alguna señal, apareció ahí alguna luz o algo, ¿verdad? Entonces, es obvio que Dios en el pasado dirigió a personas de algunas de estas maneras que estamos mencionando, por eso, pero eso por sí solo, ¿ah? Entonces no prueba que Dios esté dirigiendo a las personas de la misma manera en esta era o en estos días. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha tratado con las personas en diferentes eras y de diferentes formas. Él habló a las personas varias veces de diferentes maneras, lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Además de todo esto, pues resulta de que Dios no está repitiendo algunas de las cosas que Él hizo en el pasado. Por ejemplo, Él no está repitiendo su creación del universo, ni Él envió a su Hijo, ni la inspiración de la Biblia. Así, la pregunta tampoco es qué es lo que Dios ha hecho, ni tampoco es qué podría hacer Dios. Más bien la pregunta es qué está haciendo Dios hoy en día para la salvación de las personas. Dado que la Biblia enseña que la edad de lo milagroso ha pasado, ya lo hemos visto en temas anteriores, hemos hablado específicamente que si existen o no existen hoy en día los llamados milagros. Nosotros sugerimos que Dios no está guiando a su pueblo, ni directa ni indirectamente, milagrosamente hoy en día. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la edad de los milagros ha quedado en el pasado. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu, lo dijo primero. Pablo habló de los dones milagrosos del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y luego en 1 Corintios 13 dijo que cuando viniera lo perfecto, este sistema de dones milagrosos, pues vendría y quedaría en el pasado. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. Yo creo que sinceramente fue exactamente lo que ocurrió. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, incluyendo la habilidad de hablar en lenguas, que ya hemos hablado el tema también de hablar en lenguas, que no es esa forma como la gente habla en lengua, de decir cosas sin sentido. Yo creo de que la habilidad o el don de poder sanar,
a través de conocimiento milagroso, a través de los milagros, ya pasaron, ya no son necesarios. Entonces, simple y sencillamente, como hemos estudiado en otras veces, pues fueron dados para poder confirmar la palabra hablada por los apóstoles. Entonces, pero esa palabra, pues resulta de que ya ha sido confirmada, por lo tanto ya los dones no son dados más, ya los dones han menguado. Entonces, como evidencia, la gente no está siendo sanada de la misma forma, entonces como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento encontrábamos muchas personas que eran sanadas, ¿verdad?, a través de milagros, ¿verdad? Entonces, la madurez de la iglesia, la cual se dio cuando se completó la revelación de Dios, marcó el final de la era, pues, sobrenatural. Entonces, dado que los dones sobrenaturales, pues, han pasado, nosotros ya no esperamos más ese tipo de dones, sino de que vamos directamente a lo que dice la Escritura. Entonces, incluso, aun si el Espíritu Santo lidiara directamente con la gente hoy en día, no hay indicación de que Él salvaría por este medio, ¿verdad? Entonces, no se podría eso. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, la guía milagrosa del Espíritu Santo por lo general vino a los que ya eran discípulos de Cristo, ¿verdad?, no a los que se encontraban fuera del cuerpo de Cristo. Incluso ellos, por ejemplo, los apóstoles inspirados, no siempre tuvieron el privilegio de recibir tal guía. Por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron el desacuerdo acerca de si llevar a Juan Marcos con ellos en el segundo viaje misionero. Aparentemente el Señor no reveló cuál de los dos tenía la razón en esa ocasión, ¿verdad? Imagínense que para todo, hermano Johnny, fuera, vamos a ver qué nos revela el Espíritu Santo. No, dice, vamos a ver qué sucede. No, que el Espíritu Santo nos revele, qué decisión vamos a tomar. Entonces, el Nuevo Testamento, pues, expresa llanamente, pues, cuando el Señor venía y hacía este tipo de cosas, ¿va?, cuando los apóstoles venían en esa situación. Entonces, resulta de que el Señor siempre proyectó un mensajero humano para que éste llevara el mensaje del Evangelio a tal persona. Un ejemplo claro, por ejemplo, el ejemplo de Felipe y el etíope en Hechos capítulo 8. Otro ejemplo claro, el ejemplo de Pedro a Cornelio. Entonces, no es, hermano Johnny, el hecho de decir, o el hecho que algunas personas vienen y dicen, tuve una revelación del Espíritu Santo donde me reveló de que yo ya era salvo, donde me reveló de que yo tengo que formar una iglesia y también el diezmo tengo que pedirlo, a mí me lo dijo él. Entonces, no es así. Entonces, si encontramos cómo ha obrado el Espíritu Santo, por ejemplo, en el caso del etíope, entonces le dice más o menos a dónde tiene que ir, ¿verdad? Entonces, que quién va a estar ahí. Entonces, pero no para otro tipo de situaciones, sino ¿para qué? Para ir a predicar el Evangelio, sencillamente. Entonces, en pocas palabras, no puede haber salvación sin predicación del Evangelio. Sí o sí, todas las personas, hermano Johnny, que quieren ser salvas, pues no es como un acto milagroso, sino de que sí o sí tienen que pasar por la predicación del Evangelio, tienen que obedecer el Evangelio. Entonces, lo mismo con Cornelio, ¿verdad? Le dijo, bueno, Cornelio no era malo, Cornelio era bueno. Entonces vino, le dio una revelación, pero resulta que esa revelación necesitaba que alguien le predicara el Evangelio. Por eso Pedro se mueve y le predica el Evangelio y se terminan convirtiendo, ¿verdad? Por lo tanto, no puede existir el hecho de que, yo soy salvo a través de un milagro que sucedió. Entonces, he sido salvo, he sido salva. No, las cosas no funcionan así. Sí o sí se tiene que pasar por la obediencia del Evangelio. ¿Qué opina, hermano Johnny? Es interesante, hermano, porque primero, usted, querido hermano, tiene que analizar algo. La Biblia tiene el mensaje de Dios, fue predicado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y Dios lo hizo a través de diferentes medios. Eso está totalmente claro, como el hermano bien lo dijo. Hebreos 1 precisamente expresa esta idea de que Dios a través de los tiempos habló de muchas formas y de muchas maneras a los padres, en otro tiempo por los profetas y todo esto, donde los profetas tenían sueños, tenían visiones, hablaban de cosas proféticas, tenían profecía y tenían todos estos dones maravillosos con los cuales pues alentaban al pueblo a que permanecieran fieles al Señor. Ahora bien, cuando vino el Señor Jesús, hubo un momento en el ministerio del Señor
donde él hubo un evento que marcó algo muy interesante, que es el momento de la transfiguración. Cuando sucedió la transfiguración estaba Pedro, Jacobo y Juan, y dice en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió a Pedro, a Jacobo y a Juan, los cubrió una nube de luz. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Desde ese momento, mire que aparecieron Moisés y Elías, uno dando a entender o representando a la ley, en este caso Moisés, y Elías como representando a los profetas, que ya no había esa necesidad profunda de seguir ni a Moisés ni a Elías, sino que el que tenía que oírse en ese tiempo era a Jesús, porque aparecieron los tres, pero de los tres que aparecieron, dijo el Señor la voz del cielo: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Cristo. A él oigan, a él deben oír. Entonces, desde ese momento, el mensaje que se debía oír, el mensaje que se debía obedecer, el que tiene, en el cual uno tiene que reflexionar, es precisamente en el mensaje de Cristo. Es más, cuando nosotros vemos en el libro de Marcos, cuando el Señor ya se va, el Señor va a ser recibido en el cielo, y dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los apóstoles, ellos saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, esto es bien interesante, hermano, porque el Señor se va, les da las indicaciones, les dicen lo que tienen que hacer, sobre todo predicar el Evangelio, y los milagros que bien habló el hermano sirvieron para confirmar la palabra que ellos predicaron, que en este caso sería el mensaje de salvación, que sería el mensaje del Evangelio, sin el cual nadie es salvo. ¿Por qué? Dice el versículo 15 de Marcos 16, dice: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces el Evangelio tenía que ser predicado a toda criatura. Nadie fue salvo sin la predicación del Evangelio. Nadie es salvo, hermano, de decir: mire que yo tuve un sueño donde Dios me decía que tú ya eras salvo. No, no es así. No es así, y eso es muy importante, hermano. Quiero dejarlo bien claro por si alguien le ha sucedido eso o piensa que así es como está escrito o enseñado en las Escrituras. Pues déjeme decirle que esa no es la forma que Dios enseñó de cómo alguien debe ser salvo. La salvación es a través de la obediencia al Evangelio, y eso es algo muy importante que hoy tenemos que entender, hermano. Y la gente que cree otra forma, pues no cambie el canal, ponga mucha atención en lo que le vamos a enseñar hoy, porque eso puede cambiar el destino de su vida y de su alma. Así que ponga mucha atención con lo que el hermano va a explicar a continuación, porque eso le va a aclarar muchas más cosas con respecto a la guía del Espíritu Santo en este tiempo. Sí, así es. Yo entiendo perfectamente de que de pronto usted ha pasado creyendo algo durante mucho tiempo, y pues venir y usted escuchar a dos personas que salen ahí en un canal de televisión mencionando cosas acerca de la Biblia, entonces cuestionando bíblicamente lo que usted ha creído, de pronto usted puede decir: ah, no, están equivocados, ah, no, a mí no me parece. Más bien, pues resulta de que, como le mencionamos en cada inicio del programa, es responsabilidad de que si usted está viendo el canal, usted tenga su Biblia a mano y usted pueda comprobar, entonces, que si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira, ¿verdad? Entonces, usted compruebe con la Biblia, convénzase. No sea de esas personas que dicen: ay, lo que mi pastor diga es. No, es que lo que el pastor diga yo voy a hacer. Mucho cuidado con eso, más bien. Entonces, queda claro de que no existe bajo la Biblia esa situación de: ay, tuve un sueño y ahora soy salvo. Ay, tuve una revelación y ahora soy salvo. No existe. ¿Cómo será entonces? ¿Será acaso por iluminación especial de la palabra? Que es otra situación también, Mucho ojo con eso. Hay personas que tienen la Biblia y dicen: yo recibí la iluminación especial de parte del Espíritu, y resulta de que al recibirla, el Espíritu me ha dado el entendimiento, me ha abierto los ojos, me ha dado esta iluminación maravillosa, y ahora yo interpreto la Escritura de esta forma. Mucho cuidado con eso.
Mucho cuidado con eso. Entonces, esta pregunta es bien interesante, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que creen en esta cuestión de la revelación especial, ¿verdad? Entonces, se necesitará realmente esa iluminación especial para poder comprender la Biblia. ¿Será cierto eso? Entonces es importante leer y estudiar la Biblia, obviamente, ¿va? Es importante también orar, pidiéndole a Dios su ayuda para poder entenderla. Entonces hay un ejemplo en Santiago 1:5, ¿verdad? Entonces, pero de lo que estamos hablando es más que eso. Es una iluminación directa que da el Espíritu Santo, sin la cual uno no puede entender la Biblia, según afirman las personas, ¿verdad? Y que cuando llega hace que todo esté claro en un abrir y cerrar de ojos. Mire qué cosas esas. Entonces, ¿se necesitará tal clase de iluminación? La respuesta es no. No lo es, porque el Espíritu Santo ya nos ha dado un libro que podemos entender. La Biblia no es enredada, la verdad. Entonces la Biblia indica que ella fue dada con el propósito de que se leyera. Ahora, si la Biblia fuera dada con el propósito de que no se leyera, pues ahí nadie pudiera entenderle, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia fue con ese propósito, ¿verdad? De que se leyera y que se pudiese entender fácilmente. Entonces, esto fue lo que Pablo dijo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 4. Pablo esperaba que los efesios entendieran lo que él había escrito. Él no esperaba que ellos tuvieran necesidad de ayuda de milagros, o de alguna revelación divina, o de alguna iluminación especial para poder entender. De hecho, cuando leemos la Biblia, aunque descubrimos ahí algunas cosas, de que de pronto usted puede considerar difíciles de entender, vamos a hallar que la mayor parte de la Biblia es bastante fácil de entender. Es bastante sencilla de entender, ¿verdad? Entonces, supongamos que fuera necesaria la iluminación especial por parte del Espíritu Santo para poder entender la Biblia. Entonces, quiere decir que tendríamos la necesidad del Espíritu Santo para que éste nos interprete sus propias palabras. Mire qué ilógico, ¿verdad? Entonces, dado que fue Él mismo el que en primer lugar nos dio la Biblia. Entonces, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, imagínense que el Espíritu Santo dijera, aquí pues, como que aquí yo lo dejé como muy enredado, vamos a darle una revelación, una iluminación especial al hermano Johnny. Entonces, porque aquí no me va a entender el hermano Johnny. Entonces aquí, mire hermano Johnny, yo la verdad que lo que yo quise decir, ahí disculpe, lo que yo quise decir fue esto y esto, ¿va? Ahí disculpe, es que yo me entiendo solo. Sería totalmente ilógico, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto, no se necesita, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia. El Espíritu Santo no hizo un mal trabajo inspirando la Biblia. Entonces, no necesita, por lo tanto, una iluminación especial para poder entender la Biblia. Entonces, no fue necesaria ninguna iluminación especial en el primer siglo para poder entender las palabras que el Espíritu Santo transmitió a través de los apóstoles. Cuando Pedro le dijo al pueblo el día de Pentecostés que se arrepintieran y se bautizaran, ellos lo entendieron perfectamente. No dijeron ellos, no hombre, ¿qué será lo que habrá querido decir Pedro? Esperemos una iluminación especial mejor. Entonces, y aún ya te llegó la iluminación especial, ya me llegó. Entonces, nada que ver con eso, sino de que simple y sencillamente ellos entendieron perfectamente, ¿verdad? Entonces que ellos necesitaban arrepentirse y bautizarse para poder ser salvos, para poder recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? El mensaje, por lo tanto, es comprensible. Entonces, pero algunas personas, estratégicamente dicen ellos, pues tratan de complicarse para poder rechazar disimuladamente el mensaje del Señor, ¿verdad? Cuando la gente alega que está buscando iluminación del Espíritu Santo, lo que sucede es que no están verdaderamente interesados en poder obtener o en poder comprender, la Biblia. Más bien tienen la esperanza de que algo más les dará justificación para los que ya han creído, ¿verdad? Entonces, en efecto, vienen algunos y oran y dicen, Señor, ayúdame a entenderlo de la misma forma que lo creo. Es que no tiene que entenderlo como usted lo cree. Tiene que entenderlo como Dios dice.
Entonces, ese es el grande e inmenso problema, que por eso encontramos este montón de religiones, que por eso la gente muchas veces se confunde, yo ya no hay para dónde ir, dice, porque ya me dicen una cosa, ya me dicen otra. Bueno, porque usted está entendiendo, usted quiere de que las cosas se interpreten, se entiendan como usted las está entendiendo, y no como y no como Dios lo dijo, ¿verdad? Entonces, no basado en el entendimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vienen estas personas y dicen, Señor, ayúdame a entenderlo de la misma forma que yo lo creo. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de una iluminación especial por parte del Espíritu Santo. Lo que usted sí necesita, en lugar de ello, es una disposición de poder aceptar la palabra del Señor, creer la palabra del Señor y, por supuesto, obedecer la palabra del Señor. Entonces, pero únicamente basado en las declaraciones de la Escritura. Hermano Johnny. O sea, hermano, es que es sencillo. El punto es sumamente sencillo, querido hermano que nos está viendo. Mire, usted, ¿qué es lo que necesita para entender la Biblia? Lo que usted necesita para entender la Biblia no es una revelación especial. Lo único que usted tiene que hacer es tener la disposición, tener el deseo, el anhelo profundo de conocer qué es lo que Dios le quiere decir. Ir a la Escritura, leerla, y de esa manera usted la va a poder entender. No necesita usted de que alguien con una iluminación especial venga. No, sería muy complicado que Dios tratara de ayudar a la gente complicándole el mensaje más importante. Imagínense que no haya quien explicara, entonces, y usted tenga una Biblia, usted con la Biblia que usted tiene puede entender el mensaje de Dios, así de sencillo. Con la Biblia que usted tiene en su casa, usted puede entender cuál es el mensaje que Dios quiere que usted atienda y que usted obedezca. Ahora bien, hay ciertos grupos, hermanos, que hacen una distinción entre, podemos decir, un grupo especial, que solo ellos pueden entender la Biblia y solo ellos pueden interpretar la Biblia, y solo lo que ellos enseñan es lo que usted tiene que creer. Usted no puede pensar por sí mismo, usted no puede analizar las cosas por sí mismo, tiene que someterse a lo que le dicen. Y muchas veces lo que le obligan a creer son cosas que están en contra de las Escrituras, en contra de lo que Dios dice, pero le quitan a usted la capacidad o le meten el miedo que usted no tiene la capacidad de leer, y leyendo la Escritura, usted puede entenderla de manera diferente a cómo se la han enseñado. Y eso es lo que pasa con mucha gente, hermano. Mire, mucha gente es sincera cuando se acerca a las iglesias, mucha gente es sincera cuando se acerca a los grupos, porque mucha gente lo hace de corazón, y nosotros nunca vamos a criticar la sinceridad con la que mucha gente se acerca a muchas iglesias. Lo que nosotros muchas veces mencionamos y muchas veces señalamos es que hay gente, hay maestros en ciertas iglesias que cuando llega alguien necesitado de Dios le enseñan algo que Dios nunca ha mandado y los obligan a creer, a pensar y a hacer cosas que Dios nunca mandó. Entonces, y la gente pues recibe eso como que fuera de Dios. Y realmente lo que están haciendo es recibiendo simple y sencillamente ilusiones, pensamientos que a alguien se le ocurrió decir, yo tengo tal poder para decir, hacer y hacer aquí. Entonces aquí se va a hacer lo que yo diga, usted lo va a hacer. Y muchas veces esas cosas están en contra de las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, hermano, que Dios a usted, a la iglesia, nunca lo mandó para que usted haga rifas, para que usted haga ventas, para que usted venda ropa de segunda, o usted venda los zapatos viejos que ya no se pone, llevarlos a la iglesia a hacer un bazar y venderlos? Jamás Dios le ha exigido eso a nadie. No está en las Escrituras. A alguien se le ocurrió, qué buena idea. Entonces viene usted y dice, es que yo quiero servirle a Dios, es que yo quiero ayudar a la iglesia, es que yo quiero, y yo voy a dar todo esto. Entonces usted está haciendo algo, usted está apoyando algo que Dios nunca ha apoyado. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted hace eso? Aunque lo haga de corazón, lo está haciendo mal. ¿Sabe por qué? Porque es algo que Dios nunca pidió, y eso es lo que la gente nunca tiene el tiempo de analizar y de pensar. Si lo que está haciendo, si lo que está practicando realmente es conforme a la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente es perezosa para leer la Escritura y solo se quedan, hermanos, con lo que les dicen, y a veces no analizan si es verdad o es mentira. Entonces, por eso déjeme decirle que
para estudiar la Biblia, para entender la Biblia, como bien lo explicó el hermano Quiroz, usted no necesita una revelación así como algo especial, algo único. No, usted necesita una buena disposición del corazón para entender las Escrituras, como bien lo ha dicho el hermano. Entonces, eso quede totalmente claro, queridos hermanos. Entonces, hermano Johnny, ya quedamos claros que por milagro, No. ya quedamos claros de que por iluminación, Tampoco. Bueno, vamos al tercero. Será por la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura, ¿verdad? En lugar de guiarnos por milagros o por alguna iluminación especial, resulta de que pues el Espíritu Santo nos guía a la salvación por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, ¿verdad? Entonces, notemos la promesa hecha a los apóstoles, ¿verdad? Y cuando Él, obviamente el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, para poder ser salvos, nosotros lo que necesitamos es ser convencidos del pecado, de justicia y de juicio. Pero, como convenció a la gente en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 leemos que Pedro predicó que Jesús era tanto Señor así como Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado resulta de que fue un convencimiento de pecado que los compungió. Dice Hechos capítulo 2, 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Ve la diferencia? Entonces la convicción vino a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra, ahora sí, inspirada por el Espíritu Santo. No es de maravillar que Pablo dijera que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu usa su espada, la palabra de Dios, para cortar, para compungir, para convencer, cuando guía a la gente a la salvación. Ahí sí actúa el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos o que debemos ser nacidos de agua y de espíritu para poder ser salvos. Por tanto, somos nacidos del Espíritu, pero la Biblia también enseña que somos nacidos a través de la palabra. Hemos renacido, no de una simiente corruptible, no de simiente corruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la Biblia nos dice que somos santificados por el Espíritu. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Entonces enseña que somos santificados a través de la palabra. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. La Biblia enseña que somos salvos en el Espíritu, no por obras de justicia, que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, dice Tito capítulo 3, versículo 5. Si usted está poniendo atención, pues está observando de que lo que estamos haciendo nada más es leyéndole versículos bíblicos. Entonces, nada más estamos haciendo eso. La Biblia también dice que somos salvos a través de la palabra, recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por tanto, afirmamos que lo que el Espíritu Santo hace para llevarnos a la salvación, lo hace a través de la palabra, no lo hace a través de otra forma. Olvídese de las situaciones donde vienen y le dicen: siembre para el Señor para que sea salvo. Error. Olvídese de las situaciones donde vienen y le dicen: ofrende, diezme para que pueda ser salvo. Olvídese de eso. Pacte con el Señor. Olvídese de esa situación. Levante la mano y acepte a Jesús como su único y verdadero Salvador. Olvídese de esa situación. No es así, no funciona así. Olvídese de la situación: Dios me reveló, el Espíritu me habló, usted tiene que hacer esto, usted tiene que pactar, usted tiene que entregarse de esta forma, usted tiene que convertirse por sus familiares muertos, usted tiene que rezar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que donar, usted tiene que ir a vender, usted tiene que hacer esto para que usted pueda ser salvo. No, no funciona así.
La única forma como una persona, como el ser humano puede ser salvo, es a través de la obediencia a las Escrituras, es a través de la obediencia a la palabra del Señor. No le busque más, porque no hay. Y si a usted le ha dicho que hay otra forma, pues le han engañado. La única forma correcta de poder hacer las cosas es a través de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces ahí usted encuentra la verdad, ahí usted encuentra la justicia, ahí usted encuentra la paz, ahí usted encuentra la santificación. Entonces el Espíritu Santo sí actúa hoy en día, sí obra hoy en día, obra a través de la predicación del Evangelio, obra a través de la palabra del Señor inspirada, pero basada en la Escritura. Entonces no es de decir pase al frente, no es de decir, hermano, dele un empujoncito ahí para que dé el paso y que ya por vergüenza, pues ni modo que pase y vamos a orar. No es por la dichosa oración de fe, entonces no es por lo que le diga el pastor. Resulta de que únicamente que actúa hoy en día a través de la palabra. ¿Quiere realmente usted ser salvo por el Espíritu Santo? Entonces sea guiado por el Espíritu Santo. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, entonces usted debe ser guiado por la palabra que Él mismo ha inspirado. No por lo que le dicen otras personas, sino por la palabra que Él mismo, Espíritu Santo, ha inspirado. El Espíritu Santo no necesita decirle más que lo que está escrito, ¿verdad? Entonces Él, pues resulta de que es el autor de esto que leemos. Entonces no son hombres. Entonces fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. No existe otro libro. Entonces, y es ahí donde las personas caen en el error, ¿verdad? No vamos a leer este otro libro que acompaña a la Biblia para poder ser salvos. Otro evangelio del Señor Jesucristo, dice. No vamos a leer tal cosa, vamos a leer esta revista que dice de que hay que hacer tal cosa y que vamos a reinar aquí en la tierra y que yo voy a salir abrazado con un león y que me voy a subir a un elefante y que todos vamos a estar en paz y en tranquilidad. Nada que ver con eso. No enseña la Biblia eso. No tiene el Espíritu Santo necesidad de eso. Entonces no vamos a leer este otro libro que resulta de que nos narra, nos dice la historia de que un hombre en una cueva recibió unos manuscritos. Vamos a leer a tal persona que fue una persona sabia en la antigüedad, fue una persona sabia en lo secular, en el mundo. Simple y sencillamente usted tiene que obedecer la palabra del Señor, la palabra que el mismo Espíritu Santo ha dejado, que es la Biblia. ¿Hermano Johnny? Sumamente interesante, hermano. Ojalá que la gente pues pueda atender el mensaje que nosotros le estamos llevando. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, 1 de Pedro 2:2, le hace el apóstol Pablo una recomendación a los hermanos, que es bien interesante esto, pero hay cosas que usted no debe ignorar, sino más bien usted tiene que reflexionarlas. Por ejemplo, Pedro les dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque hoy, hermano, y ese es el punto, un punto muy importante a analizar, es que mucha gente sí va a llegar con la Biblia. Nosotros le estamos diciendo que el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, lo va a llevar a la salvación a través del mensaje que él mismo dejó revelado en las Escrituras a través de ciertos hombres. Eso está claro. Pero ¿qué va a pasar hoy? Y aquí hay una advertencia para usted y para mí y para todos, es que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire, porque hay leche que ya ha sido adulterada y esa leche adulterada no lo va a hacer crecer para salvación. Tiene que ser una leche que no ha sido adulterada. ¿Y qué es adulterar la leche según la Biblia? Según lo que Pedro estaba diciendo, bueno, la leche tiene que ver con la palabra del Señor. Mire que más adelante, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, así llamaba Pedro a Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que el apóstol Pablo escribió lo que el Espíritu Santo le inspiró. Entonces dije Pedro, nuestro amado hermano Pablo ha escrito. Dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es cierto, el hermano ya lo dijo. En la Escritura hay muchas cosas que son difíciles de entender,
Pero dice Pedro que esas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, una leche espiritual adulterada es aquella donde ha venido un indocto, donde ha venido un inconstante, ha torcido la escritura, no solamente estas cosas que escribió Pablo, sino también todas las demás escrituras las tuerce, y dice que la tuerce para su propia perdición. Y aquí hay algo muy, pero muy delicado. Aquel que viene y tuerce el mensaje que el Espíritu Santo dejó para que la gente se salve, si alguien tuerce ese mensaje, se va a perder. ¿Y sabe quién se va a perder también? Quien sigue el mensaje que ha sido torcido. Por eso Pablo dejó bien claro allá en la carta a los Gálatas, hermano, no es que hay otro evangelio, sino que muchos han falsificado el evangelio que les fue predicado desde el principio. Eso pasa mucho hoy. Tengan mucho cuidado, porque hoy Satanás en el principio se logra ver a través del libro de Apocalipsis y otros libros, donde Satanás quiso destruir a la iglesia desde afuera, tal vez utilizando un poder político, un poder militar muy fuerte, muy robusto, como era el Imperio Romano. Trató de destruir a la iglesia, ¿cómo? Haciendo que las autoridades o el poder romano persiguiera a los cristianos y les diera muerte, pero de esa manera no pudo vencer a la iglesia. Entonces Satanás tomó otra estrategia que ha sido sí muy efectiva para él, que ha sido introducir a los falsos dentro de la iglesia y destruir a la iglesia desde dentro de la iglesia. Es más, cuando usted lee la carta de Juan, Juan dice que los anticristos salieron de la iglesia, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque muchos en muchas congregaciones no son de Dios, no están en favor de Dios, no promueven las cosas que son de Dios, sino que promueven las cosas que son de Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mensaje que usted recibe. Si el mensaje es tal como el Espíritu Santo lo ha dejado, recíbalo con mansedumbre, porque esa palabra implantada puede ayudarle a salvar su alma. Pero tenga también mucho cuidado, porque hoy hay mucho falso profeta que le va a enseñar cosas que no están escritas. Entonces usted debe pedir al Señor tener esa solicitud, ese tiempo, esa dedicación de apartar unos minutos para que usted lo dedique a la salvación de su alma, escudriñando profundamente qué es lo que las Escrituras dicen sobre diferentes temas. Antes de terminar, hermano, no vaya a agarrar la Biblia usted, así como mucha gente la agarra y dice, vamos a ver qué me dice Dios. Voy a cerrar los ojos y voy a ver la Biblia aquí. Y dice, ¿qué dice? Y dice tal cosa. No, la Biblia no se lee así, la Biblia no se escudriña así. La Biblia usted tiene que tomarla por temas. Usted dice, te voy a hablar o voy a escudriñar sobre el tema de la salvación. Entonces usted tiene que buscar todo lo que tiene o está relacionado con la salvación en la Biblia. Usted dice, bueno, voy a hablar o quiero aprender acerca del diezmo. Entonces usted tiene que buscar todos los versículos que hablan del diezmo para que usted entienda toda la doctrina, porque en muchas iglesias solo le van a citar Malaquías y le van a decir, si usted no diezma, le está robando a Dios. Pero no leen allá en Deuteronomio donde dice que el diezmo eran granos, frutas, verduras y todo lo que el campo producía y que usted mismo se lo comía. No se lo daba a nadie, excepto a la viuda y al huérfano y al extranjero que eran necesitados. Entonces, o sea, cuando ya leemos todo, usted va a entender todo, pero si solo le dicen una parte, por eso le digo yo que cuando usted quiera saber algo de la Biblia, hágalo por temas y agarre toda la información que está en la Biblia sobre el tema que usted quiere saber y estudie cada parte, cada porción en su momento, en su contexto, para que usted no se vaya a equivocar, porque mucha gente dice, no, pero en la Biblia está. Sí, en la Biblia hay un montón de cosas, como por ejemplo el arca de Noé, pero hoy nosotros no nos vamos a salvar por construir un barco, por construir una arca, porque la salvación de aquel momento era totalmente diferente a la salvación que el Señor ofrece en este día. Hoy, aunque está en la Biblia, es cierto, ya no es un método o una manera de salvarse como lo fue en el tiempo de Noé. Entonces ve que aunque están en la Biblia, son tiempos diferentes. Entonces usted va entendiendo eso, usted tiene sentido común, usted tiene la capacidad de entender lo que el Espíritu Santo ha dejado escrito, porque es precisamente para su bien espiritual. Y nosotros le animamos, sinceramente y de todo corazón, a que haga esto para que usted se interese por su salvación, porque eso es lo más importante. Y ahí lo demás no importa, pero su salvación sí importa. Por eso les traemos estos temas nosotros,
que tratan de abrirle la mente, el oído, los ojos, para que usted no sea engañado, sino que usted tenga el valor de reflexionar sobre las cosas que usted cree. Así de sencillo. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Ojalá nos dé el tiempo. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu Santo entonces? Pues ya vimos cómo, pero ahora ¿hacia dónde nos guía? ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? Él inspiró la palabra de Dios, nos guía a través de esa palabra, pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo que hagamos, verdad? Entonces, para hallar la respuesta, pues vamos a ver lo que dice la Biblia. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía a usted y a mí a una fe en Cristo. Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, daría testimonio de él, dice Juan 15:26, y que lo glorificaría a él, Juan 16:14. Nos enteramos de que la palabra que el Espíritu Santo inspiró produce fe, así que la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Entonces el primer resultado de la predicación de Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fue la fe. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? En primer lugar viene y nos guía hacia la fe. Convenció a los que oyeron de que Jesús era de hecho el Cristo. Luego estos creyentes clamaron diciendo, ¿qué haremos? Entonces el primer lugar a donde nos guía el Espíritu Santo es hacia la fe. En segundo lugar, el Espíritu Santo lo guía a usted a una convicción de pecado. Entonces eso fue la manera como sucedió en Pentecostés, después de creer en Jesús, después del acto de fe. Entonces el pueblo fue compungido de corazón, se dolieron de corazón, fueron convencidos del pecado, comprendieron que ellos habían sido culpables de crucificar no a un pecador blasfemo, sino al Hijo de Dios, al Mesías. Entonces debieron haberse sentido culpables, pero no estaban solos. Nosotros también necesitamos entender que fuimos culpables también de la crucifixión de Cristo, que Cristo pagó por nosotros, que Él murió a causa de nuestros pecados, así que por ello pues nosotros necesitamos también ser convencidos de pecado. Entonces, en primer lugar, nos lleva a la fe en Cristo. En segundo lugar, a una convicción del pecado. En tercer lugar, al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a descubrir en tercer lugar que el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento. Cuando los hombres creyeron y fueron convencidos de pecado, Pedro les dijo que se arrepintieran. Dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, les dice Pedro, arrepiéntanse. Entonces el arrepentimiento no es convicción de pecado, más bien es el resultado de la convicción del pecado. Usted ya llegó a tal punto de decir, no, yo soy un pecador. Bueno, pues ahora resulta que después de entender del pecado que usted ha cometido, pues llega lo que es el arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero no queda ahí, sino que el Espíritu Santo viene y pues resulta de que tenemos que ser el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a hallar de que lo guía a una inmersión para el perdón de pecados. En pocas palabras, nos lleva al bautismo en agua para la remisión de pecados. Esta inmersión así ha estado siempre relacionada con el Espíritu Santo. Dijo Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús dijo que nosotros debemos ser nacidos de agua y del Espíritu. El Espíritu del cual habla aquí es sin duda el Espíritu Santo, ¿verdad? El agua que habla aquí pues es sin duda el agua del bautismo. Así que para ser nacido de nuevo del Espíritu, uno debe ser bautizado en agua. En el día de Pentecostés, después de que Pedro predicó la palabra del Señor, después de que Pedro predicó y que el Espíritu Santo lo usó, entonces resulta de que les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Y el Espíritu vio a la gente en el día de Pentecostés para que se bautizara. Y en aquella noche se bautizaron aproximadamente unas 3,000 personas. Mire todo lo que va haciendo el Espíritu Santo paso a paso. Pero no queda ahí, porque en quinto lugar, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted entenderá que el Espíritu Santo lo guía a la iglesia de Cristo, no a otro lado, no a un movimiento carismático, no a hablar en lengua, no a tirarse al suelo, no a pegar un brinquito para Jehová, no, nada, absolutamente a nada de eso, sino que lo lleva a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Ese fue el resultado de los eventos ocurridos en el día de Pentecostés. Los que recibieron el mensaje del Espíritu Santo fueron bautizados
y así fueron añadidos a los que le predicaban, dice Hechos 2:41, ¿verdad? Y posteriormente en Hechos 2:47 leemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra del griego, de la cual se traduce iglesia, de pronto pues no se encuentra en el original, pero la idea está ahí. Desde ese momento en adelante, una iglesia comenzó a existir. Desde ese momento. No que, vamos a tener una revelación, a ver, y metamos aquí a la nuera, metamos aquí al hijo, metamos aquí al yerno, metamos aquí al tío, metamos aquí al sobrino y hagamos una iglesia. No, no funciona así. Desde ese momento comenzó una iglesia. Entonces, la cual es la iglesia del Señor, la cual es la iglesia de Cristo. Entonces, y los que han sido bautizados, pues resulta de que son añadidos a la iglesia. Pablo se refirió a esto en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo es la iglesia. ¿Qué cuerpo de iglesia es este? Se trata de la iglesia de la cual solo hay una. No se trata de una iglesia hecha por hombre. Entonces, sino que estamos hablando directamente de la iglesia de Cristo. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo a ser bautizado para remisión de pecados, pues usted también es guiado por el Espíritu Santo para entrar a la iglesia del Señor. En esa iglesia usted tiene no solo bendiciones, sino también responsabilidades adicionales, siendo estas dos cosas dadas por el Espíritu Santo. Usted tiene la responsabilidad de adorar, de trabajar fielmente toda su vida, pero usted puede tener la certeza de que aquí va a encontrar dentro del ámbito a los que son salvos por la gracia de Dios. Si continúa siendo guiado por la palabra, puede tener la certeza de un hogar en el cielo. Entonces, mire qué bonito, todo eso es lo que hace el Espíritu Santo. En conclusión, ¿está siendo guiado usted por el Espíritu Santo? Si no está siendo guiado, la pregunta es, ¿irá usted a ser guiado por el Espíritu Santo? Si él estuviera aquí en forma humana, él le diría que hiciera ni más ni menos lo que la Biblia enseña. No le diría el Espíritu Santo, y mirá, y tirate del puente, y mirá, y andase tal cosa, y mirá, y hacete un par de hamburguesas, y las vendés, y mirá, y... No, el Espíritu Santo simple y sencillamente le diría, haga lo que la Biblia dice, haga lo que la Biblia enseña. Entonces, el mensaje del Espíritu Santo ha sido retransmitido a usted en esta noche. ¿Le prestará a usted la suficiente atención o simplemente si hará el de los oídos sordos, el que no es conmigo, el que me da temor, el que me puede regañarme, el pastor? A veces hay personas que le tienen tanto miedo al pastor, hermano Johnny, como que yo no sé si es que les pega, no sé si es que le tienen gran miedo, sí. le va a dar con la faja. Entonces no se va. Porque realmente el que le deberían de tener temor es a Dios. Es a Dios, sí, no al hombre. Pastor, incluso hay personas que hasta le dicen papá al pastor. Sí, ahí está mi papá. Entonces, estamos mal, está mal la sociedad. Entonces necesita realmente poder entender las escrituras. Vamos a dar a nuestro hermano Johnny. Sí, hermanos, pues tenemos el inconveniente que el tiempo pues no se detiene, siempre va hacia adelante, y el tiempo que tenemos pues apartado para el estudio bíblico ya se nos ha terminado. Lastimosamente pues el tiempo pasa muy rápido, y cuando uno toca este tipo de temas pues uno no quisiera que el tiempo pues se terminara ni el programa. Le agradecemos sinceramente a todas aquellas personas que nos ven, que con mucha dedicación pues apartan un poco de tiempo para escudriñar las escrituras. Les agradecemos mucho el hecho de que usted pueda vernos, y sobre todo pues le animamos a que pueda llevar a cabo, reflexionar sobre lo que usted cree. Nosotros queremos pues que usted reciba el mensaje que el Espíritu Santo ha dejado plasmado en las escrituras. Le diré y le soy sincero, el mensaje que muchas veces y que casi siempre se predica en la mayoría de las iglesias hoy no es el mensaje que el Espíritu Santo dejó plasmado en las escrituras, mensaje que le va a ayudar para su salvación. Hoy hay demasiada mentira, hay demasiado engaño, hay demasiada falsedad, y realmente hoy más que nunca usted tiene que ser diligente en lo que tiene que ver con su salvación.
medite lo que las escrituras dicen, no tenga prejuicios, no tenga ideas preconcebidas sobre ciertas cosas, deje que el Espíritu Santo lo guíe y que le hable a través de la escritura. Esa es la única manera que tiene usted hoy de conocer la verdad, porque muchos le pueden mentir y muchos le pueden engañar. Así que nosotros le animamos a que usted haga un compromiso con Dios, téngale miedo al Señor, téngale temor a Él, respeto a Él. Y hay mucha gente, como bien lo dijo usted, hermano, le tiene mucho respeto al hombre y aún a aquel hombre que le está mintiendo. Así que hay que tener mucho cuidado sobre esto, reflexione sobre su vida espiritual, porque es lo más importante que usted tiene, es su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo? Si pierde su alma, dijo el Señor, no sirve de nada. Lo más importante que tenemos nosotros es nuestra alma. Así que para salvar nuestra alma necesitamos ser diligentes mientras estemos vivos sobre las cosas que el Señor quiere que nosotros atendamos y obedezcamos. Así que esto ha sido todo de parte de nosotros. Los invitamos a nuestras congregaciones aquí en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos, está la Iglesia de Cristo. Lo vamos a recibir los días martes y los días jueves a las 6 de la tarde, tenemos nuestras reuniones, y el día domingo a las 9 de la mañana, con mucho gusto, usted será recibido en nuestras congregaciones. Domingo a las 9 de la mañana en la Colonia Mata, del tanque donde se recolecta el agua, una cuadra hacia abajo. Está también la Iglesia de Cristo, donde nos reunimos los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, y el domingo a las 9 de la mañana, donde usted será recibido de la mejor manera. Será un placer tenerlo en nuestras congregaciones. Si usted desea acompañarnos, le animamos a que no se detenga y busque el verdadero mensaje del Señor. Así que, sin más que desearle, sino que tenga una excelente semana, que el Señor lo bendiga, y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo domingo con un nuevo programa. Bendiciones para todos, que el Señor me los bendiga grandemente y que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos.